Aleluya. Recuerdan que el sábado pasado estuve predicando sobre los diseños de Dios, pero sobre todas las cosas estuve insistiendo en que los diseños de Dios funcionan. Y hemos visto y hemos descubierto a través de la palabra cómo Dios estableció diseños para cada área de nuestras vidas. Voy a hacer un pequeño recuento del mensaje del sábado anterior, porque hoy es una continuación de ese mensaje, ¿no? Y entiendo de que Dios no es un improvisado. Dios no es alguien que va desarrollando la vida de sus hijos a medida que suceden las cosas, sino que, como lo dice su palabra, desde antes del principio de los tiempos, Dios estableció un plan para la humanidad. Dios estableció un plan para cada uno de nosotros. Y comenzamos el mensaje del sábado pasado basado en dos versículos fundamentales. Uno era el de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Un versículo muy conocido, pero que es importante recordarlo en este tiempo, donde dice de que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros y no planes de calamidad. Dice el Señor: yo tengo planes para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese es el primer versículo para afirmar este mensaje. Y el segundo estaba situado en Efesios capítulo 2, verso 10, donde dice la palabra que usted y yo somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Entonces, usted y yo cada día nos levantamos sabiendo de que Dios tiene planes de bien para nosotros, sabiendo de que Dios ha determinado para nosotros un futuro y un destino de gloria, pero también sabiendo de que Dios determinó para nosotros obras en las cuales es necesario que caminemos. Y teniendo esto en mente, es que a través de la palabra de Dios vamos a descubrir cuáles son esas obras, cuáles son los diseños de vida que Dios estableció para cada uno de nosotros. Habíamos visto y comenzado con el diseño de Dios para el matrimonio, en ese versículo clave, ¿no? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y formarán una sola carne, una nueva familia, una nueva prioridad. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Y no estamos diciendo que hacemos la familia a un lado, estamos diciendo que hay otra prioridad. Hay una nueva familia que se ha concebido y el resto pasa a un segundo plano. Para que este matrimonio funcione, también Dios estableció en su palabra lo que nos expresa en el capítulo 5 de Efesios. ¿No es cierto? Ahí dice que ambos, el marido y la esposa, ambos deben sujetarse al temor del Señor. Dijimos que ese sujetarse en el original significa ponernos voluntariamente bajo el gobierno de Dios. Pero tienen que ser ambos, porque el matrimonio es de a dos. Todo funciona de a dos. Para pelearse se necesitan dos. Y yo muchas veces les digo, conmigo no cuenten. ¿Ah? Para que las cosas funcionen es siempre de a dos. Por eso dice la palabra, Efesios 5:21, dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Si vos entendiste esto en tu matrimonio, listo. El resto viene solo. Porque el resto, ¿cuál es? El hombre que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Un hombre previamente, ¿cómo? Sujeto a Cristo. ¿Se acuerdan? Cité el Salmo 133, donde dice a la figura, ¿no?
la figura sacerdotal, el aceite cayendo sobre la cabeza de Aarón por su barba para luego caer en el pecho donde estaba el pectoral, representación de las 12 tribus. De la misma forma, la unción viene por el hombre para luego llegar a su familia. ¿Se recuerdan que les dije? Todo comienza por nosotros, por un hombre sujeto a Dios. Luego la función de la mujer que acompaña al marido, que se sujeta al marido, que respeta al marido, como esa ayuda idónea, el complemento que Dios ha puesto para llegar adelante esa nueva familia. Y en el capítulo 6 del libro de Efesios está el lugar de los hijos. Ahí se cierra el diseño de Dios para la familia. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, bueno, ahí estaba el diseño de Dios para la familia. Un hombre sujeto a Cristo, la mujer sujeta al marido, ambos coherederos de Cristo, edificando un hogar, y los hijos sujetos en obediencia a los padres. Pero también importante que estuve afirmando sobre esto, que es un diseño capaz de reproducirse con la ayuda del Espíritu Santo. Es posible reproducir este diseño con la guía del Espíritu Santo. También hablamos del diseño de Dios para las finanzas, ¿no? Honrando a Dios con nuestros bienes, bienes que previamente Dios nos dio a nosotros, porque Él es el dueño de todas las cosas. Dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes, y luego el Señor, la tarea es abrir los cielos para darnos lo que necesitamos. También citábamos el versículo de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Simplemente por tocar algunos versículos, pero hay muchos versículos involucrados en los diseños de Dios, como en este caso que estamos repasando, el de las finanzas, la generosidad, el orden, la buena administración, todo eso que Dios estableció para que podamos vivir en una libertad financiera. Hablábamos también del libro de Corintios, donde está la ley de la cosecha y la siembra, donde está la propuesta del corazón para con Dios, donde también dice que poderoso es Dios para darnos todo lo suficiente para que abundemos para toda buena obra. Estos son versículos que tienen que estar incorporados en nuestro depósito, en el Señor. Y también decía el Señor, no te olvides de Jehová tu Dios, el que te da la capacidad de hacer riquezas. Luego también estuvimos viendo el diseño de Dios para el trabajo. Entendimos que Dios estableció el diseño en el Edén antes de la caída. Recuerden que la caída se produjo en el capítulo 3, está relatado, pero el Señor había puesto al hombre en el huerto para que lo trabajase. Y es parte del propósito de Dios para el hombre, no es una maldición el trabajo, sino todo lo contrario, es parte de la dignidad humana. Por eso hay una frase secular que dice que el trabajo dignifica, y ese trabajo es que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dentro del trabajo, el consejo apostólico es que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y ahí cambia un clip en nuestra cabeza. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Y cuando esto se revela, el trabajo se gesta diferente en nuestro corazón. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará y no delante de los de baja condición. Todo eso está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es rica en consejo, en dirección para cada área de nuestras vidas. También estuvimos viendo
No, hasta ahí nomás vimos. Ahí dejamos, sí. El punto número 4 que hoy quiero compartir con ustedes. El diseño del Señor para su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Dice el libro de Proverbios que su vida y mi vida debe ser como la luz de la aurora que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. Y yo quisiera que usted se vea en ese espejo de la palabra en esta noche. Mi vida y su vida, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, un crecimiento, un alcanzar la madurez. Porque Dios no nos puede confiar obras si no hay madurez en nosotros. Pero para que esto suceda, hay que caminar en los diseños del Señor. Acompáñeme ahora, por favor, a 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Como líder espiritual, el apóstol Pablo presentaba a Cristo a las personas, como alguna vez se nos presentó a cada uno de nosotros. Luego de haber recibido ese fundamento en nuestras vidas, dice: mire cada uno, o sea, cada uno de nosotros, mire cómo edifica. La vida es una continua edificación y debemos edificar esa vida con los planos correctos, con los diseños que Dios estableció para cada uno de nosotros. Y yo quiero preguntarte en esta noche, hermano y hermana, ¿cómo estás edificando tu vida? ¿Bajo tu propia sabiduría o bajo los diseños establecidos por Dios desde la eternidad? Esta pregunta es fundamental porque si yo lo contestara a los ligeros, yo ahí nomás diría: no, bajo los diseños de Dios. Pero hay que ver los resultados de nuestras vidas, porque los resultados o los frutos determinan cómo estamos edificando. Y Dios quiere que no haya en nosotros una falsa percepción de nosotros mismos, de pensar de que estamos haciendo las cosas bien, pero los frutos marcan otra actividad en nosotros. Por eso esta pregunta no es inocente. ¿Cómo estamos edificando nuestras vidas? ¿Bajo nuestra propia sabiduría o bajo el diseño de Dios establecido para cada uno de nosotros? El Señor manda en su palabra que nuestra vida tiene que estar colmada de oración. Es oración allí en privado para que el Señor nos pueda a nosotros exaltar en público. Esa oración dice: oren sin cesar, o sea, habla de una oración continua, de una vida continua de oración, y también habla de orar en el Espíritu. De esto es parte de la edificación de nuestras vidas. Y usted me puede decir: sí, pero eso corresponde a la vida espiritual. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la vida espiritual gobierna la vida natural. Entonces, si yo edifico mi vida sobre la oración, estoy edificando sobre el fundamento correcto. Otro consejo en que insiste la palabra de Dios, en que usted y yo debemos cada día escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras tienen el poder para renovar nuestra mente. Si usted quiere sacar toda necedad de su vida, vaya a la palabra de Dios, vaya precisamente al libro de los Proverbios, y será expulsado de usted, sin que nadie lo libere, toda necedad. Porque la palabra de Dios tiene ese poder.
el poder de transformar nuestra forma de pensar para que luego cambie nuestra forma de vivir. Pero por favor, evalúelo todo a la luz de los frutos, al resultado de nuestras vidas. Hay una frase secular o deducible que dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y ese cambio de mente es el que se produce cuando la palabra de Dios cobra vida en cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios nos ilumina y comienza primero que nada cambiando nuestra forma de pensar. Que luego eso va a afectar en nuestro carácter, va a afectar en nuestra forma de hablar. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Cuando era niño, hablaba como niño. ¿Qué más hacía Pablo? Pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero ahora que dejé de ser niño, dejé las cosas que pertenecían a la niñez. Todo esto es individualmente primero. El diseño que Dios estableció para que usted y yo crezcamos en Él, para que luego eso se repercuta como iglesia. Porque como dijimos hace un rato, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Acompáñame ahora, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4. No sé si recuerdan, hace un tiempo yo le aconsejé a la congregación que pudieran leer este capítulo, que pudieran escudriñarlo, examinarlo, porque hay mucha riqueza para entender los misterios de Dios para con la iglesia. Y aquí dice, hablando de Cristo, vamos a ver el diseño que Dios estableció para la iglesia. Dice: y Él mismo, o sea, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense en que esto es un diseño institucional. Dios lo estableció de ese modo. No es un listado jerárquico. Ninguno es más que el otro, sino que todos son necesarios dentro de la iglesia. El ministerio quíntuple, desde el apóstol hasta el maestro, se necesitan uno al otro para edificar el cuerpo de Cristo. Es un detalle institucional del Señor para la edificación del cuerpo, y dice que Él mismo lo constituyó, Él lo estableció. Por eso hoy usted podrá escuchar por ahí muchas cosas en YouTube que no creen en el apostolado, no creen en lo profético. ¿Y entonces por qué no creen en las demás? Hay una comparación que dice que el ministerio quíntuple es como una mesa de 5 patas. Si Dios lo estableció así, si Cristo estableció la función así, las 5 funciones tienen que estar en la iglesia del Señor. Y cada una de ellas son necesarias y dependientes las unas de los otros. Verso 12. ¿Para qué Jesús instituyó esto? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, nuevamente esta palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios mismo, antes de ascender a los cielos, Cristo mismo instituyó cada uno de estos ministerios. Verso 13. ¿Hasta qué? Este versículo las mujeres lo saben de memoria porque tuvieron un retiro de 5 días, de 4 días sobre el mismo lema, ¿no? ¿Hasta qué? Todos. Decirle que está a tu lado, todos. Todos tenemos que llegar. Todos tenemos que llegar a 2 cosas: la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No tengo tiempo ahora, pero si usted puede desarrollar cada una de estas facetas que Dios demanda de nosotros. Crecer a una estatura. Hay un modelo establecido que es el Señor Jesucristo, y hay una estatura que alcanzar, pero también habla de una plenitud. Cosas que tenemos que entender en el Espíritu, cosas que tenemos que desarrollar
en tiempos a solas frente a la palabra, y con la iluminación de la palabra vamos a entender cada uno de esos conceptos. Verso 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, pero que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Si hay algo que la iglesia ha sufrido, son los engaños de manipuladores o de personas que quisieron vivir a costillas de otros. Hay una culpa en el manipulador, pero también hay una culpa en la ignorancia de la iglesia. Los abusos que se produjeron en el ámbito apostólico y en el ámbito profético fue porque hubo una ignorancia en la iglesia. Y siempre decimos que no es pecado ser ignorante, pero sí es pecado permanecer en ignorancia. Y si usted y yo como iglesia nos ocupamos de estudiar la palabra de Dios y entender las funciones de cada ámbito ministerial, no seremos engañados. No seremos niños que nos llevan por doquier, por cualquier viento de doctrina, con estratagema, o sea, con engaños de hombre. Dios no puede llevar tareas importantes con niños, sino que necesita a aquellos que asuman responsabilidades dentro del reino. Verso 15. Aquí hay una gran demanda y hay algo que incluye el Señor que no lo podemos dejar de lado. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Toda esta edificación de la iglesia, mi edificación personal, mi edificación como cuerpo de Cristo, la edificación de todas las casas del Señor, tiene que ser en amor. Dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Poder entender un poco el amor del Señor nos podría ayudar a nosotros poder entender un poquito más de lo que nos está pidiendo acá. Ese requisito ineludible. Conocer la verdad en amor. No un amor desde la compasión, sino un amor desde aquel que derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo estaba un poquito afligido con esto y en la carta a los Efesios él hace una oración muy importante que también la hemos leído muchas veces. Efesios 3, verso 17. El apóstol Pablo ora al Señor en el libro de Efesios. Acá también había tomado algunas notas para compartir con ustedes. Dice el apóstol Pablo, para que aviste Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que se produzcan dos cosas en nosotros. Estemos arraigados y cimentados en amor. Verso 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. En el capítulo 4 de Efesios dice que usted y yo debemos crecer en la verdad, pero en amor. Yo veo aquí a un apóstol Pablo, que a lo mejor le puede pasar a usted como me pasa a mí. Cuando queremos dar a conocer el amor de Dios, pareciera que las palabras humanas son insuficientes. Pareciera que no hay forma de expresar una grandeza. Entonces el apóstol Pablo se le ocurre algo mejor. Señor, yo oro a ti para que vos les reveles a ellos todas las dimensiones del amor. Porque en ese amor tenemos que crecer. Entonces cuando vos no podés con tus palabras expresar algo, qué mejor que recurrir a Dios
Aquel con tan solo un toque de Él en nuestro interior nos ilumina y podemos entender esas dimensiones del amor, ¿no? Y entender que todo diseño de Dios está dentro de un pacto eterno en el cual usted y yo somos incluidos. Y sacar ese amor de ese pacto es cuando lo llevamos al amor a un ambiente romántico, a un ambiente de emociones, que no es el verdadero amor. El amor de Dios lo expresó Él dentro de su pacto, y dentro de su pacto Él dio su vida por amor a cada uno de nosotros. ¿Qué hay de romántico en eso? ¿Qué hay de emocional en ir a la cruz y derramar hasta su gota de sangre? Ninguna. Porque el amor de Dios no es emocional. Porque el amor de Dios no es romántico. El amor de Dios es un amor ágape. Y es en ese amor que el apóstol Pablo está diciendo, este es el diseño para crecer en la verdad. A veces nos va a tocar llorar, a veces nos va a tocar reír, pero todo está dentro del ámbito del amor de Dios. Si lo entendemos así, lo conocemos así, vamos a ser edificados. El amor que proviene de Dios siempre va a crear ambientes saludables y también disfrutables. La verdad en amor es la expresión perfecta de Cristo en su iglesia. La iglesia nunca debe ser una suma de actividades. La iglesia debe ser la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. Y cuando yo me expreso en ese amor, cuando usted se expresa en ese amor, es cuando la iglesia funciona. Es cuando la iglesia se establece, se arraiga y se cimienta, como dice, en el amor de Dios. Capaz que le estoy hablando medio chino básico en esta noche, pero son cosas que tenemos que descubrir en Dios. Crecer en la verdad, en amor. Ese es el requisito. El amor siempre va a garantizar que la verdad no sea dañada, porque donde hay amor, Dios permanece en él. Hay mucho para hablar de este diseño, ¿no? Los diseños de Dios todos están abrazados, cimentados y arraigados en el amor de Dios. Pero a veces ese amor es un poco rudo. A veces ese amor necesita someternos a zarandas y a pruebas para que podamos entender. Pero el fin siempre será que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Amén. Otro punto que quiero compartir a ustedes: en el diseño de Dios está establecido principalmente Cristo. Cristo como la estructura que sostiene todas las cosas. Efesios capítulo 3, verso 11. En la NBI puse este versículo. Aquí habla del propósito eterno de Dios y donde dice que todo es realizado a través de Cristo nuestro Señor. Dice, conforme a su eterno propósito, realizado ¿en quién dice? En Cristo. La iglesia no es nada fuera de Cristo, porque el diseño que Dios estableció dentro de su propósito eterno incluye a Cristo por cabeza. Se lo voy a decir así un poquito rápido porque a veces el tiempo apremia, pero dice la palabra de Dios que en Cristo fuimos perdonados, justificados y santificados. Dice que en Cristo somos aceptados y en Él recibimos toda bendición espiritual. Todo es en Cristo. Dice, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice que en Cristo la muerte fue vencida y usted y yo hemos recibido vida eterna. La Biblia dice que en Cristo todo lo puedo porque Él es mi fortaleza. Las Escrituras dicen que en Cristo somos nuevas criaturas con una nueva naturaleza. Todo es en Cristo. En Cristo somos hijos y herederos de una vida eterna. En Cristo hemos sido bautizados y en Cristo somos resucitados con Él. En Cristo pertenecemos a un linaje
que es el linaje de Abraham, y somos herederos de toda promesa. Entonces el diseño de Dios para la iglesia está establecido en Cristo, porque toda necesidad del ser humano es resuelta en Cristo. Todo el diseño fue formado de la restauración desde el día que el hombre cayó allá en el Adán. En Génesis 3:15 Dios estableció un diseño, el simiente de la mujer. La simiente de la mujer traería y restablecería todas las cosas. El segundo Adán. Entonces, dentro del plan de Dios para su iglesia, Cristo es la estructura que sostiene todas las cosas. Romanos 11, verso 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo es por Cristo, por Él y para Él son todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, hablando de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, o sea, todo gobierno sobre la tierra, arriba de la tierra y en el cielo, todo ha sido creado por Él y por medio de Él. Verso 17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Dios estableció que Cristo sea el primero en todo. Eso significa esa palabra, para que en todo Él tenga preeminencia. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Y por medio de Él, verso 20, reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Todo el diseño establecido de Dios para la iglesia está en la persona de Jesucristo. Por eso la oración del apóstol Pablo recién en la carta a los Efesios tenía dos condimentos. Primero, que usted y yo podamos conocer en plenitud la persona de Cristo. Y segundo, que podamos conocer ese amor. Todo está ligado una cosa con otra. ¿Quién es Cristo? La verdad. Y la verdad se conoce en el amor, en todas las dimensiones de ese amor. El plan de Dios para su creación se resume en este diseño que les voy a leer ahora y que usted también lo conoce. Efesios capítulo 1, verso 10. El plan de Dios, el diseño de Dios se reúne y se resume en este versículo, en reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra será reunido en Cristo. Ese es el diseño completo del Señor para su iglesia, donde usted y yo estamos incluidos. Por eso nuestra insistencia de cada vez conocer más del Señor, porque a medida que conocemos más del Señor, conocemos su corazón, conocemos sus planes, conocemos su forma de pensar, conocemos qué le agrada y qué no le agrada. Como cristianos que nos definimos y nos establecemos, no podemos ignorar la persona de Cristo. Pero esto es un misterio, dice la palabra.
a descubrir en un hambre y sed de justicia por conocer su persona. Él se revela personalmente a los corazones sedientos. Nosotros de acá podemos ayudar, podemos insistir, podemos acompañar, pero la relación se fortalece, la comunión se fortalece en los tiempos de búsqueda con el Señor, en esos tiempos genuinos de estar en intimidad con el Señor. Un día, dice el Señor, todo será reunido bajo su señorío. Toda nación y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Y la iglesia debe saberlo. Y la iglesia debe saber que ese es el fin de todos los tiempos. El fin de todos los tiempos no es con Satanás al volante, no es con la maldad prevaleciendo. El fin de todos los tiempos es el Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo a buscar a su iglesia para consolidarla en las bodas del Cordero y luego reinar con Cristo por la eternidad. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche. Invito a los músicos. Quisiera repetirte una y otra vez este concepto que lo vengo repitiendo desde el sábado anterior. Nuestra tarea es conocer los diseños de Dios para cada área de nuestras vidas. Nuestra tarea es conocer esos diseños y vivir conforme a esos diseños cada día, respetarlos, ayornarnos a esos diseños. La palabra de Dios dice que Dios tiene un diseño perfecto para cada área de nuestras vidas. No se trata tan solo de reunirnos aquí, cantar canciones, sino que se trata de que ese evangelio sea reflejado en nosotros, en todo ámbito de nuestras vidas y todos los días de nuestras vidas. Por eso venimos aquí a prepararnos. Venimos aquí a edificarnos. Algo que dejó y fue hermoso ver estos tiempos que tuvimos los miércoles, estos tiempos de mesa, poder ver la respuesta de cada uno de ustedes, poder ver hasta dónde llega un conocimiento, hasta dónde una respuesta es desde un intelecto y hasta dónde una respuesta es desde un espíritu con entendimiento. Y creo que vamos bien. Y creo que no nos podemos dar por satisfechos porque todavía hay mucho más para alcanzar. Y cada día que estemos aquí en la tierra tenemos que hacer eso, seguir preparándonos, seguir buscando la excelencia, seguir a ese camino hasta que todos lleguemos, como dice la palabra, hasta que esa estatura sea visible en cada uno de nosotros. Cuando usted y yo conocemos los planes de Dios y seguimos su plan, todo resulta, todo llega a su tiempo. Toda provisión llega a nuestras manos. Recordaba el sábado pasado la vida de Daniel y de sus amigos. Les tocó vivir tiempos de cautiverio. Les tocó vivir tiempos difíciles, pero ellos se apegaron al diseño de Dios. Dice la palabra que decidieron no contaminarse y no se contaminaron. Decidieron abrazar al Dios vivo y grande y Dios los libró, Dios los levantó y Dios los sacó adelante. Del mismo modo, hoy usted y yo sufrimos adversidades, pero si nos apegamos a los diseños de Dios, vamos a salir victoriosos. Quisiera hacer un llamado a meditar en la luz de la palabra cada día y con la ayuda del Espíritu Santo poder examinar las áreas de nuestras vidas. Recuerden que siempre los frutos van a marcar cómo están esas áreas de la vida. Y si hay alguna área de nuestra vida que no está dando el fruto que Dios espera, debemos examinarnos a la luz de la palabra, porque estamos en el tiempo de gracia. No estamos en un tiempo de juicio, estamos en un tiempo de gracia. Cada tiempo que el Señor te marca una palabra en tu corazón es para volverte al camino nuevamente,
Es para que salgas de estar desenfocado y puedas buscar al Señor. El Señor no viene con una palabra de juicio en este tiempo, porque estamos en un tiempo de gracia. Pero tampoco tomemos livianamente la gracia del Señor, sino que ajustemos nuestra vida cada día a lo que Él está hablando a su iglesia. Si hay alguna área de tu vida que está desajustada, invítalo al Señor para que sea el arquitecto de esa área, que te revele su diseño y que podamos caminar de gloria en gloria y que podamos crecer en Él cada día a cara descubierta, dice, como viéndolo por un espejo, y el Señor se exprese en cada uno de nosotros. Adoremos al Señor con esta adoración y luego vamos a estar orando para que el Espíritu Santo selle esta palabra. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Señor, nos acercamos a ti en esta noche. Nos acercamos con confianza a ese trono de gracia, Señor. Señor, quiero orar primeramente, Señor, por cada varón en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, para que seamos el líder que nuestra familia necesita, Señor. Un líder sujeto a Cristo. Un líder que consulta al Señor en todo momento. Un hombre cabeza de hogar que vela por la seguridad de su familia. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que nos dé la capacidad como cabeza, como esposos, para traer la provisión que sea necesaria, el cuidado que sea necesario y poder llevar a nuestras familias al Señor cada día de nuestras vidas. Oro por las esposas, Señor,
Padre, en el nombre de Jesús, para que puedan ajustarse a ese diseño establecido. Que pueda ser esa ayuda que el marido necesita para llevar un hogar adelante, para criar los hijos en el temor del Señor. Señor, oro por los hijos para que se sujeten a los padres, para que puedan entender que no habrá ninguna persona que los ame más que sus propios padres y que cada consejo tiene un peso en sus vidas. Señor, oramos por nuestros trabajos, por las fuentes de trabajo, Señor, para que tú bendigas el fruto de nuestras manos, para que podamos entender que todo lo que hacemos lo hacemos para ti primeramente, Señor, y que el trabajo es un diseño que tú estableciste para vivir con dignidad, oh Dios. Señor, oramos también, Padre Santo, para nuestra edificación en nuestras vidas, para que ese fundamento que está puesto cada día podamos edificar en el diseño correcto, Dios, y luego juntos, corporativamente, edificar tu iglesia hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, Señor. Pero no nos olvidamos que esa edificación, ese crecimiento es en amor, oh Dios. Por eso oramos en esta hora, para que ese amor se nos revele, para que seamos iluminados en cada dimensión de ese amor. Y luego, arraigados y cimentados en ese amor, enfrentamos la vida cada día, Señor. Arraigados y cimentados en ese amor, permanecemos en la luz. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los diseños establecidos en ellas. Y gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía a toda verdad cada día, Señor. Señor, yo pongo delante de ti la congregación en esta noche y me pongo delante de ti para ser ministrados a toda verdad, Señor, y para que toda palabra que sea predicado sea consolidada en los corazones a través de tu Espíritu Santo. Cantamos una vez más esta canción y permitimos que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones.